Hola otra vez familia, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Grupo Conexión. Vamos a continuar hoy con la vida de Salomón y la sabiduría, así es que antes de iniciar vamos a orar a Dios para que siga revelando su sabiduría a nosotros, ¿ok? Señor, gracias porque una semana más nos permite reunirnos con propósito, Señor, crecer en sabiduría, aprender más de ti. Queremos que nuestra vida, Señor, muestre que somos personas sabias. Queremos seguir aprendiendo más de ti y Dios, no conformarnos con lo que hemos aprendido hasta hoy. Hoy nos ponemos en tus manos, disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz y aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, vamos a adorar a Dios juntos. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, decimos todos juntos. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey. Cantamos tu precioso nombre, ofrezco todo lo que soy, haces que mi alma viva, pones tu amor en mí, eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú, haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Cantamos tu precioso nombre, ofrezco todo lo que soy, haces que mi alma viva, eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú, haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Cantamos tu precioso nombre, ofrezco todo lo que soy, haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú, haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Ok, la semana pasada aprendimos lo que es la sabiduría y cómo aplicarla en diferentes áreas de nuestra vida y les di varias definiciones. Hoy vamos a continuar con la vida de Salomón y vamos a ver 3 puntos. El primer punto es el rey pide sabiduría. El título es Dependencia y Sabiduría, parte 2. Y el primer punto es el rey pide sabiduría. Vamos a repasar lo que dice Primera de Reyes 3 del versículo 5 al 9. Primera de Reyes 3 del 5 al 9 dice:
Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídemelo y yo te lo daré. Salomón contestó: tú mostraste gran fiel amor hacia tu siervo David mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor, mi Dios... Ay, se me movió. Perdón. Continuamos. Ahora, versículo 7. Ahora, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David. Pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo elegido, una nación tan grande y numerosa que no se pueda contar. Dame un corazón comprensivo y sabio para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este pueblo tuyo? Leí la versión NTV. Y vemos que Dios se le aparece a Salomón en una visión y le dice: pídeme todo lo que tú quieras. Y como decía la semana pasada, ¿cuántos no amaríamos que Dios nos hiciera esta pregunta, no? Porque nuestra mente consideraría de inmediato todas las posibilidades. Todo lo que siempre hemos querido estaría listo para salir de nuestros labios. Y Salomón pudo haber hecho lo mismo, pudo haber pedido cualquier tipo de cosa también, pero él eligió pedir sabiduría. Primero, observe cómo Salomón se percibía al orar. Él empezó confesando: yo soy joven y no sé cómo hacerlo. Admitió que no tenía ni idea de cómo podía reinar a un pueblo tan grande. Reconoció su necesidad de Dios, reconoció esa dependencia de Él, que estaba ahí también, reconoció que estaba ahí por un mandato divino, por designio de Dios. Porque dice el versículo 7, tú me has puesto a mí por tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Dios era el que lo había puesto ahí. Fue un acto de la gracia de Dios. O sea, David, que diga Salomón, en esos primeros versículos está reconociendo, uno, su dependencia tan grande que tiene de Dios, y dos, que está ahí por Dios y para Dios, por pura gracia de Dios. Al verse a sí mismo y sus debilidades, Salomón se sintió impulsado a pedir lo único que necesitaba para vivir: la sabiduría de Dios. Voy a repetir esto. Al verse a sí mismo y a sus debilidades, Salomón se sintió impulsado a pedir lo único que sabía que necesitaba para vivir: la sabiduría de Dios. Salomón estaba poniendo en práctica lo que escribiría años más tarde, en Proverbios 3 del 5 al 7, que dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Que les recomiendo que lean Proverbios, porque vimos que este es el hombre más sabio que ha vivido en la tierra. O sea, no ha habido nadie más sabio antes ni después. Y dejó Proverbios escrito, entonces leámoslo. Vemos cómo somos, en verdad, vernos como somos nos debería, de verdad, llevarnos a ir delante de Dios y rogarle que nos dé sabiduría. Salomón se vio a sí mismo y dijo: yo no puedo hacerlo solo, necesito la sabiduría de Dios. Nosotros vernos todos los días al espejo deberíamos decir: hoy no quiero enfrentar, no concibo la idea de enfrentar este día sin tu sabiduría. Reconocer la gracia de Dios en nuestra vida y admitir la tarea que tenemos por delante, que es imposible en nuestras propias fuerzas. ¿Sabes a qué nos lleva, familia? A vivir en una vida en humildad, humillados delante de Dios, a pedir la sabiduría divina, a depender completamente de Él, a guardar y cuidar y defender esa relación que tenemos a capa y espada, como se dice. Cuando tenemos una opinión demasiado elevada de nosotros mismos, corremos el riesgo de caminar en nuestra propia sabiduría, fortaleza y en egoísmo, lo cual nos va a conducir al fracaso. Vivir en mis propias fuerzas, sabiduría y conocimiento me va a llevar al fracaso. Vamos a ver qué dice Juan 15, versículo del 5 al 6. Juan 15, versículo del 5 al 6. Yo voy a leer la versión TLA. Me gusta mucho traer la Biblia en el celular porque puedo ver diferentes versiones al mismo tiempo. Si usted no la tiene, le recomiendo que la descargue. No es un comercial, pero es una recomendación. Versículo 5 NTV dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Versículo 6: el que no permanece en mí
es desechado como una rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas al fuego. 7. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Qué nos está diciendo aquí? Vivir en sabiduría es vivir dependiente de Él y conectado a Él, porque dice Jesús mismo nos lo dijo, no le está diciendo nadie más que el mismo Hijo de Dios. Si te separas de mí no puedes hacer nada. Evalúe su vida. ¿Ha dado fruto? ¿Se siente seco? ¿Se siente como que ya no crezco? Ojo, mucho ojo, porque quizá está desconectado de Dios, porque al estar conectado a Él dice que produces mucho fruto. La vida fluye por medio de ti al estar conectado, pero si no es como una rama que está desconectada, no produce vida, no produce fruto. Por lo tanto, Salomón por eso pidió la sabiduría de Dios para guiar bien a su pueblo. Él sería el receptor directo de este regalo de Dios, pero su intención era usar esta sabiduría para guiar al pueblo de Israel con justicia y equidad. El deseo de Salomón fue guiado por amor. No fue guiado por un deseo egoísta de que porque yo quiero ser recordado como el mejor rey. No. Dios le dijo más adelante, tú me has pedido esto y ahora te voy a dar esto, porque me pediste esto y te voy a dar más porque pediste en amor. Una persona sabia vive en amor, no viendo por sus propios deseos. Su motivación para querer sabiduría estaba centrada en los demás y no en sí mismo. Por eso agradó al Señor. Porque, ¿sabe qué? Lo hemos leído una y otra vez. Dios es amor, no egoísmo. El contrario al amor es el egoísmo y lo hemos estado viendo en las clases de carácter de la escuela de carácter. No faltan sus clases de carácter. De manera similar a Salomón, Dios nos da sabiduría para que podamos relacionarnos correctamente con la gente que nos rodea. Necesitamos la sabiduría de Dios para esto. Necesitamos sabiduría para ser amigos, para ser vecinos, esposos, padres, jefes, empleados, ciudadanos, servidores. Necesitamos a Dios para todo esto, su sabiduría. Santiago, el medio hermano de Jesús, ofreció una advertencia severa respecto a pedir cosas solo para nosotros. Y lo escribió en Santiago 4, del 2 al 3. Vamos a ver Santiago en NTV. Santiago 4, del 2 al 3. Dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envían lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen idea de lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. A menudo queremos que Dios nos dé cosas para nuestro propio deleite, nuestra propia comodidad, nuestra propia satisfacción. Y eso es el centro de nuestra mente, el egoísmo, el yo. ¿Pido? Es que yo sí oro, hermana. Es que yo sí dicen que ore, yo siempre le pido a Dios. Y pido por otros, pero está pidiendo egoístamente, porque a lo mejor pido, pero para que yo esté tranquila. Ay, Señor, ya. Que mi familia se acerque a ti, porque ya no los aguanto. O sea, está pidiendo que se acerquen a Dios, pero por un deseo egoísta. ¿Sabe? El pedido de Salomón brotó de un corazón piadoso de bendecir y conducir a otros. Y nuestro corazón también tendría que latir a ese ritmo. Tendría que estar en el mismo canal. No pedir egoístamente para mí. Pedir en amor y no siendo egoísta. Vamos a leer lo que dice ahora Santiago 4, pero del 1 al 10. Usted diferencie entre una persona que vive en sabiduría y una persona en egoísmo. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Persona egoísta. Desean lo que no tienen, persona egoísta. Traman hasta matar para conseguirlo, egoísmo. Envidian lo que otros tienen, egoísmo. Y como no tienen obtenerlo, luchan y les hacen guerra para quitárselo, egoísmo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, egoísmo. Aun cuando lo piden, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones, egoísmo. Desean solamente lo que les dará placer, egoísmo. Versículo 4. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Una persona egoísta no le interesa su amistad con Dios.
porque quiere quedar bien con todos y hacer lo que todo el mundo hace y se convierte en enemigo de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Una persona sabia no compromete su relación con Dios por una relación con el mundo, con los placeres de todos los demás. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de ustedes les sea fiel. Una persona sabia es fiel a Dios, leal a Dios. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Una persona orgullosa vive en egoísmo y no es sabia. Una persona humilde es una persona sabia. Así que humíllense delante de Dios, sabiduría. Resistan al diablo, sabiduría, y Él huirá de ustedes, sabiduría. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, sabiduría. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Si tú vienes y te arrepientes delante de Dios, es sabiduría. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor. Arrepentimiento genuino es sabiduría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor, sabiduría. ¿Cómo estamos viviendo, familia? Punto número 1, acabamos de ver que el rey pide sabiduría. Ese fue el punto número 1. El rey pide sabiduría. Evalúese cómo está pidiendo usted. Punto número 2, el rey recibe sabiduría. Vamos a regresarnos a Primera de Reyes 3, versículos ahora del 10 al 15. Primera de Reyes 3, del versículo del 10 al 15. Y dice así: al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido, te daré un corazón sabio y comprensivo como nunca nadie ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mandamientos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta que había sido un sueño, y volvió a Jerusalén. Se presentó delante del arca del pacto del Señor y ahí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a sus funcionarios a un gran banquete. Miren, hasta para celebrar invitó a otros. No era egoísta. La petición de Salomón agradó al Señor. ¿Por qué? Porque en su petición Salomón reconoció que los caminos de Dios siempre son correctos. Y al pedir sabiduría, Salomón expresó de forma implícita su deseo profundo y sincero de caminar en las sendas de Dios y guiar a otros a hacer lo mismo. ¿Cómo podemos saber que nuestras peticiones agradan al Señor de esta manera? Las medimos según lo que sabemos lo que es la voluntad de Dios. Sabemos que Dios quiere que caminemos en pureza, que amemos a nuestros enemigos, que demos con generosidad, que seamos fieles en diezmos y ofrendas. Pero también sabemos que por cuenta propia carecemos de los recursos interiores, o sea, dentro de nosotros no hay nada que me motive a hacer todo esto. No hay algo dentro de mí que me impulse a hacer lo que es correcto delante de Dios, porque nuestra naturaleza viene de una naturaleza caída. Hace unas semanas aprendí que una naturaleza caída, el origen de la palabra es algo envenenado, podrido, algo contaminado. La maldad en su esencia pura. Eso es lo que traemos en la naturaleza caída. En el momento que Adán y Eva pecan, es lo que traemos dentro de nosotros. Imagínense, si usted quiere desconectarse de Dios y no caminar en sabiduría y no ser dependiente de Él, todo eso que trae dentro, eso podrido, envenenado en la naturaleza, y la maldad pura sale y resurge y surge y nos lleva a actuar de esa manera. Pero el momento en que yo estoy conectado con Dios, en que tengo una relación estrecha con Él y que dependo completamente de Él, entonces vivo en sabiduría y tengo los recursos para hacer su voluntad, para obedecer total y radicalmente, como veíamos la semana pasada. Cuando pedimos estas cosas, la voluntad de Dios, la sabiduría, las cuales sabemos que son la voluntad de Dios, descubriremos que Él está listo para proveer y darnos el poder para hacerlo. Dice su palabra, Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. Si yo lo quiero hacer en mis propias fuerzas, ¿qué creen? No voy a poder. Porque dentro de mí, la única gasolina que existe, por así decirlo, por poner un ejemplo, es el pecado.
Es que me cuesta trabajo dar diezmar y ofrendar. Es que me cuesta trabajo no chismear. Es que me cuesta trabajo no juzgar. Pues porque está lleno de su naturaleza. Vacíese de eso y llénese de lo que Dios tiene para usted en la palabra, en los estudios, en la adoración. No llegue tarde, una vez más le digo, no llegue tarde al tiempo de alabanza, porque ahí es donde se llena de su presencia. Imagínese, llénese de llenarse toda la semana de tantas cosas, tanta basura y contaminación del mundo, que tiene la oportunidad de llegar a la casa de Dios. Dios le está esperando en su casa y hace una cita con usted para llenarse de su presencia, y decide llegar tarde por dormir 5 minutos más, por pasar a echarse un taco. No sea egoísta, sea sabio. Pedir la sabiduría de Dios debería ser una parte habitual en nuestras oraciones a medida que encontramos diversas situaciones que revelan nuestra necesidad de Dios. Pedir la sabiduría de Dios debería ser para nosotros algo que pidamos todo el tiempo. Señor, dame tu sabiduría. Señor, dime cómo actuar. Señor, hazme sensible a tu voz. Señor, no quiero tomar una decisión que me lleve a que este amor por ti se apague, o que me lleve a que nuestra relación se enfríe, o que me lleve a que otros no te vean en mí, o que me lleven de regreso donde fui. No, Señor. Que a medida que oramos podemos tener la seguridad de que Dios quiere conceder nuestras peticiones de sabiduría, tal como lo hizo con Salomón. Aunque quizá no vayamos a componer 3000 proverbios, podemos confiar en Dios para obtener la sabiduría, para hablar con otros acerca del evangelio, para predicarles, para aún con nuestras acciones, palabras y pensamientos, guiar a otros a Dios. Podemos responder sabiamente al cónyuge, a los padres, a los compañeros que pueden estar, a los amigos atravesando por una situación difícil. Podemos abrirnos paso a través del terreno rocoso de la vida al recibir la sabiduría que Dios provee. Por eso Salomón escribió de manera tan elegante sobre buscar la sabiduría. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de hecho echan mano, y bienaventurados los que la reciben. Está hablando de la sabiduría. Salomón sabía de lo que estaba hablando porque él mismo había experimentado esa sabiduría en su vida. ¡Y cuánta verdad! Necesitamos sabiduría, más de lo que nos damos cuenta. Más de a veces lo que yo me doy cuenta, necesito de su sabiduría. Necesito que Dios mismo me dé su manera de ver las cosas, de actuar. Demasiado a menudo pensamos que el dinero, el poder y la aprobación son las cosas que más necesitamos. Si tuviera un mejor trabajo, donde no me explotaran tanto, si tuviera más dinero, si tuviera la familia que yo quiero, si mi familia estuviera cerca de Dios. A veces pensamos que si tuviera todo eso viviría mejor, pero la vida de Salomón es evidencia que, a final de cuentas, la sabiduría de Dios es lo mejor que podemos pedir y la mejor ayuda en nuestro tiempo de necesidad. Porque los contactos, la familia, el trabajo, el dinero no es nuestra fuente, es su sabiduría, es Él. Y deberíamos de luchar para creerlo todos los días. Su mente y su corazón y la gente alrededor. Ay, ¿cómo vas a pedir sabiduría? Ay, no es que hay. No inventes. Es la misma naturaleza, pecaminosa, envenenada, podrida. La fuente pura de maldad es lo que está hablando. Un área especialmente que necesitamos sabiduría es el área de la misión. Es el área de hablar a otros acerca de Jesús. Al ser sabios vamos a ver a la gente con amor y compasión y vamos a decir: Señor, te necesita tanto mi amigo, mi amiga en su vida. Y no me voy a acercar yo, ay, necesitan a Dios y yo voy a ser su instrumento. No. Los llevas a Jesús y punto. En otras palabras, la sabiduría es para compartir con otros ese amor, esa gracia que he recibido. Esa sabiduría que me ha redimido y has quitado lo envenenado, lo podrido y la maldad pura, la esencia que yo traía en mi ADN. Ahora Él lo ha transformado en algo puro, en algo santo, en algo limpio, en algo apasionado por algo más que mi propia persona. Porque el pecado que nos lleva a satisfacerme a mí como yo quiera, alcohol, drogas, pornografía, relaciones, dinero, estatus, imagen, me lleva a satisfacerme a mí. La sabiduría me lleva a vivir en amor.
Y ese amor me lleva a no descuidarme, me lleva a cuidar, a amar el templo que Dios me ha dado, a mantenerlo sano, a cuidar a mi familia, a cuidar a otros, ¿me entiende? Si vamos a ser la sal y la luz del mundo, necesitamos sabiduría. Necesitamos para relacionarnos correctamente con los no cristianos de lo que nos rodean. La necesitamos para mostrar que el dinero, el poder y los placeres no son lo más importante en esta vida. La necesitamos al interactuar con aquellos que son escépticos e incluso que son hostiles al evangelio. Por eso Pablo declaró: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4, versículo 5. Vamos a leerlo. Colosenses 4, versículo 5. Y voy a leer la versión TLA. Leo que está bien padre traer la aplicación. No es comercial otra vez, pero puede cambiar de versión a versión. Versículo 5, Colosenses 4 dice: usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganles de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Porque a veces cuando nos rodeamos con gente que no conoce a Dios, en vez de hablarles de cosas buenas, de cosas puras, ¿sabe? Nos clavamos en su conversación, nos sumergimos en su mundo y empezamos a hablar todo lo que no es puro, todas las canciones, todo. Es que me metí con esta persona, hice esto, es que mira, te voy a pasar unos tips para que juegues un poquito chueco en el trabajo, o sea, para que hagas trampa en la escuela. ¿Sabe? En vez de nosotros atraerlos, ellos nos jalan. Y eso no es vivir en sabiduría. Gracias a la sabiduría de Salomón que provenía de Dios, gente de todas partes venía a escucharlo. Primera de Reyes 4 del 34, del 29 al 34, vamos a leer. Primera de Reyes 4 del 29 al 34, dice así. TLA. Dios le dio a Salomón sabiduría, inteligencia y gran capacidad para comprenderlo todo. Fue más sabio que todos los sabios de Mesopotamia y Egipto. Yo que estudié historia del arte por la carrera y eso, las primeras así edificaciones de las que se conocen son Mesopotamia y Egipto, y Salomón era más sabio que ellos. Por ejemplo, fue más sabio que Etán, el de Serán, y que los músicos de Man, Calcol y Darda. Era famoso en todas las regiones de alrededor. Escribió 3000 proverbios y 1005 poemas. Habló acerca de los árboles, del cedro que crece en el Líbano hasta la hierba que crece en las paredes. También habló acerca de animales, los pájaros, los reptiles y los peces. De todos los países de la tierra venían a escuchar lo sabio que era Salomón. La sabiduría nos hace agradables y atractivos frente a los que nos rodean. Ahora, mucho ojo, a veces pensamos que, porque yo soy, la gente me busca y los chicos, ¿no? Y de repente, es que me buscan mucho las niñas o las niñas, es que buscan mucho los chavillos y no sé qué, o aún los que ya están casados. Pero no te están viendo a ti, están viendo la sabiduría, cuidado. El mundo necesita ver la sabiduría dada por Dios, necesita ver que usted y yo como cristianos caminamos sabiamente en lo que se refiere al dinero, a las relaciones, al sufrimiento, en cómo enfrentamos el dolor o un diagnóstico que no esperábamos. Necesita ver que el Evangelio nos ha equipado y empoderado plenamente para vivir una vida recta y de justicia en este mundo. Necesita ver cristianos de acciones, convicciones y no solamente de palabras y emociones. Muchos allá afuera ven, es cristiano, pero habla igual. Hace lo mismo, escucha lo mismo, ve lo mismo. Lo único que hace es que yo me duermo más rato los domingos y él no. Se madruga para ir a la iglesia, es la única diferencia. No, familia, que no vean eso en nosotros, que vean realmente la sabiduría. Tito 2, del 11 al 13 dice: TLA, Dios ha mostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llegue el día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Jesucristo. Piensa en sus vecinos, piensa en los que viven alrededor de usted. Lo más probable es que usted y yo estamos rodeados de gente que no conoce a Dios y que no tienen deseos de hacerlo.
Necesitamos sabiduría para saber cómo hablar con estos hombres, mujeres, niños, jóvenes y para poder vivir de una forma que los atraiga a Jesús cuando estamos rodeados de ellos. Ellos tienen que ver la sabiduría demostrada en su vida cuando interactúa con su familia y cuando se conduce por el mundo. Necesitamos sabiduría para servir. A veces decimos, estoy en la iglesia, lo voy a hacer a mi manera. No, necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo servir a su iglesia, a sus hijos, para poder bendecir y amar a los que nos rodean. Necesitamos a Dios dentro y fuera de la iglesia, familia. A veces lo queremos solo dentro, a veces solamente fuera. No, dentro y fuera y en todas las áreas de nuestra vida. Muy bien, ahora punto número 3. El rey ejerce sabiduría. Vemos que primero el rey pide sabiduría, el rey recibe sabiduría y ahora el rey ejerce sabiduría. Punto número 3. Y vamos a ver Primera de Reyes 3, versículo del 16 al 28. Primera de Reyes 3, del 16 al 28. Lo leímos la semana pasada. Es la historia de las dos mujeres que tenían al bebé que había muerto y así, ¿no? Vamos a leer solamente los últimos. Bueno, no, vamos a leerlo por si hay alguien que no lo escuchó. Vamos a leerlo. Poco tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey. Una de ellas le dijo: Majestad, nosotras vivimos en la misma casa y yo tuve un hijo y 3 días después esta mujer tuvo al suyo. Y solo nosotras 2 estábamos en la casa. Una noche el bebé de esta mujer murió porque la aplastó mientras dormía. Y a medianoche se despertó y al ver que su hijo estaba muerto lo cambió por el mío. A la mañana cuando desperté quise darle leche a mi hijo, pero me di cuenta que el bebé estaba muerto. Pero cuando ya hubo más luz en la habitación descubrí que no era mi hijo. La otra mujer dijo: No es cierto, el niño que vive es mío, es mi hijo. El que está muerto es el tuyo. La mujer que había hablado primero le contestó: No, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Y así estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces Salomón dijo: Una de ustedes dice: Mi hijo está vivo y el tuyo muerto, y la otra contesta: No, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Salomón se dirigió a sus ayudantes y les pidió que trajeran una espada. Cuando se la llevaron, Salomón ordenó: Corten al niño en 2 mitades y denle una mitad a cada quien. Entonces la verdadera madre, llena de angustia, gritó: Por favor, su majestad, no maten al niño, prefiero que se lo den a la otra mujer. Pero la otra mujer dijo: Ni para ti ni para mí, que lo partan en 2. Entonces el rey ordenó: No maten al niño, entréguenlo a la que quiere que lo maten, ella es su verdadera madre. A la que no quiere que lo maten, ella es su verdadera madre. Todo el pueblo de Israel escuchó cómo el rey había solucionado este gran problema. Así, Salomón se ganó el respeto del pueblo, porque ellos se dieron cuenta que Dios le había dado la sabiduría para ser un buen rey. ¿Se da cuenta cómo la otra mujer bien egoísta? Dijo: Ni para ti ni para mí, pues ni para ninguna, ¿no? Y como todo el pueblo vio la sabiduría que Dios le había dado y se dio cuenta que Dios le había dado esa sabiduría para ser rey. Salomón, después de que oró pidiendo sabiduría, fue confrontado por una situación que comprobó el entendimiento y la sabiduría profunda que Dios le había dado. Vemos que estas 2 prostitutas se acercan con una situación bien difícil. ¿Cómo vamos a saber quién está diciendo la verdad, no? No había hágale un examen de sangre y de que vean de quién es el ADN. No. Y el rey tenía que decidir. Esta historia muestra que Dios respondió verdaderamente a la oración de Salomón. El pueblo de Israel vio que su rey reinaba con sabiduría y discernimiento de una manera que solamente podía atribuírsele a Dios, que no venía de él, era solamente de Dios. Aquí tenemos una prueba de que Dios cumplió su promesa a Salomón, un recordatorio de su fidelidad. Esta es la clase de Dios al que servimos, uno que cuando dice algo, lo cumple. Esta historia nos muestra que no solamente debemos de pedir la sabiduría de Dios, debemos esperarla. Yo la pedí y ahora la espero. Santiago nos recordó esto al escribir en Santiago 1 del 5 al 6. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. O sea, una persona que no pide con fe dice: ay, sí, yo la quiero pedir, pero hay una situación y lo mueve, y viene otra situación y lo mueve, y mueve otra situación y ya, y lo hunde y ya. No, una persona que pide con fe se mantiene firme. Vengan las tormentas de la vida, la duda, los comentarios de otros, se mantiene firme.
Entonces pida a Dios con sabiduría. Así funciona la sabiduría de Dios. Él da con generosidad, no dice, te va a dar, bueno, ya está. Para esto nada más y ya. No, dice que Él da con generosidad cuando lo buscamos con fe. Los padres entienden la importancia de pedir algo. Qué trágico sería si los hijos que necesitan ayuda no la piden por temor a que no se las dan. Imagínese un hijo que llegue y no le voy a pedir agua a mi mamá porque no creo que me la vaya a dar, ¿no? Y se deshidrata el pobre niño. Nuestro Dios es un Padre que responde a la oración, responde a nuestro clamor por sabiduría, porque es algo que Él ama darnos. Así como una mamá que ve que su hijo está así todo sediento, agarra y le da un vasito de agua y toma, hijo, hidrátate, porque vi que tienes sed, porque nace de un amor profundo de ver que esté bien. Así Dios necesita sabiduría, pídemela, te la voy a dar con generosidad. Esta historia nos muestra que no solo debemos pedir con fe, sino debemos, ¿qué? Esperarla, porque Dios responde. Jesús dijo en Mateo 7, del 9 al 11, ¿qué hombre hay de entre ustedes que su hijo le pide pan, le da una piedra? Si pide pescado, le da una serpiente. Pues ustedes que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo le dará cosas buenas a los que se lo piden? Nuestro Dios se deleita en ver a su pueblo caminar en sabiduría para su gloria y para nuestro bien. Otra vez, Dios se deleita en ver a su pueblo caminar en sabiduría para su gloria y para nuestro bien, por lo cual desea dárnosla cuando se la pedimos. Es sumamente improbable que tengamos que enfrentar la misma situación que Salomón. No lo vamos a vivir, pero sabemos que enfrentaremos problemas que parecen de una solución clara o de una situación que, híjole, ¿qué voy a hacer? Híjole, ¿cómo le voy a...? Híjole, ay, Señor, ahora sí no sé qué hacer, no sé de dónde va a salir, no sé qué va a pasar, ¿no? Necesitamos la sabiduría de Dios. Por ejemplo, surge una oportunidad de trabajo que cambiará tu vida de forma drástica, pero requiere que te mudes al otro lado del país. O quizá una situación más sencilla, pero aún así necesitamos sabiduría de Dios. O si un día tu hijo te hace una pregunta difícil que dices, híjole, ahora ¿cómo le respondo? Mamá, estoy viendo que pasa esto en todo el mundo y estará bien. Y oye, mamá, y vi que en la escuela me dijeron esto y esta teoría o este movimiento que está muy fuerte. ¿Tú qué opinas? Necesita la sabiduría de Dios. ¿Qué dice? ¿Cómo responde? No va a responder de su corazón a lo que usted cree o lo que está diciendo a todo el mundo. Tiene que responder conforme a lo que Dios dice. Hay muchísimas situaciones en las cuales necesitamos sabiduría. Y gracias a Dios, Él es el Dios que nos da sabiduría generosa y abundantemente. Solo Él tiene la sabiduría y el entendimiento. Si vamos a Él y se la pedimos, esperemos con seguridad y con fe su respuesta. Punto número 1, el rey pide sabiduría. Es como los que dicen, primer acto, el rey pide sabiduría. Segundo acto, el rey recibe sabiduría. Tercer acto, el rey aplica la sabiduría que así hacia nuestra vida. Primer paso, voy a pedir sabiduría. Segundo paso, voy a saber que la voy a recibir con fe. Voy a esperarla porque Él me la va a dar. Y tercero, la voy a aplicar. Que Dios nos da la sabiduría y a veces nos dice qué hacer. Pero no me conviene o no me gusta, me incomoda, mejor no lo hago. No, tenemos que pedir, recibir y actuar en sabiduría, familia. Ahora, las dos preguntas que vamos a responder para esta semana son: ¿en qué área necesito la sabiduría de Dios? ¿En qué área de mi vida necesito la sabiduría de Dios? Y la segunda va a ser... espérame que ya se me movió. La tenía aquí. Ya. ¿En qué área es más probable que te apoyes en tu propio entendimiento y no le pidas sabiduría a Dios? ¿En qué área usted ha identificado que dice, aquí me doy cuenta que siempre lo actúo o siempre me soy autosuficiente y no pido sabiduría a Dios? ¿Qué área ha identificado? Y ya, son esas dos preguntas para esta semana. ¿Ok? Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos sigues enseñando acerca de la sabiduría que podemos pedir, recibir, pero también debemos aplicarla, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser una iglesia sabia, una iglesia que vive en sabiduría, en amor y no en egoísmo, Señor. Una iglesia, Dios, que muestra a otros de quién somos hijos, quién es nuestro Dios y a quién servimos al vivir de manera sabia en nuestras decisiones de todos los días, Señor. Queremos
pedir esa sabiduría, queremos tener la fe, Señor, para poder recibirla, aunque venga la duda, aunque vengan las situaciones difíciles. Y cuando la recibamos y nos digas qué hacer, Dios, haznos valientes, obedientes, radicales, Señor, para poder cumplir tu voluntad, Señor, en una obediencia completa, total y radical, en una honra, Señor, que gira en torno a ti nuestra vida, en una vida, Señor, que el temor a ti y ese amor que tenemos, Señor, por ti, Señor, y que no queremos que haya nada que dañe nuestra relación contigo, ni que traiga consecuencias sobre nuestra vida y nuestras generaciones. Mueva nuestra vida, Señor. Gracias porque nos enseñas de la sabiduría y a no descuidarnos como lo hizo David en algún momento. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Pues muchas gracias por estar aquí. Comparta con su grupo Conexión estas 2 preguntas que dijimos al final y que tenga una excelente semana. Bye.